Muy buenas a todos, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Hoy vamos a intentar buscar la próxima blockchain que opere con contratos inteligentes que pueda tener una explosión parecida a la que vimos en su momento en Binance Smart Chain o también en la blockchain de Polygon Matic. Lo cierto es que este tipo de blockchains que operan con contratos inteligentes y que nos brindan la oportunidad de interactuar con todo el ecosistema DeFi de finanzas descentralizadas, para mí es en donde mayores oportunidades podemos encontrarnos actualmente en el mundo cripto. Y por ese mismo motivo creo que es aconsejable tener en nuestro radar otras blockchains porque tarde o temprano va a llegar alguna que estoy seguro de que va a explotar. Y vamos a poder ver rentabilidades parecidas a las que obtuvimos en su momento en Binance Smart Chain y en Polygon Matic por haber entrado en el momento adecuado. Vamos a hacer un análisis rápido de unas cuantas, os iré diciendo sus características principales, así como sus principales dexes o plataformas DeFi para poder acceder a servicios como el yield farming o el lending, y también qué carteras son compatibles con cada una. Así que en los comentarios de este vídeo os agradecería que me dijeseis cuál de ellas o cuáles de ellas son las más interesantes para vosotros, para que en un futuro pueda hacer un vídeo exclusivo sobre cierta blockchain, ya analizándola con calma y analizando diferentes estrategias que podremos seguir para hacer yield farming y por lo tanto sacar buenas rentabilidades con nuestras criptomonedas. Lo bueno de este tipo de blockchains es que nosotros podemos comprar sus tokens nativos, como por ejemplo en Binance Smart Chain BNB, y al mismo tiempo esperando una revalorización futura de esos tokens, podemos acceder al yield farming, en donde aparte de poder beneficiarnos de una posible subida de esos tokens, también al mismo tiempo estamos obteniendo una rentabilidad a cambio. Y este tipo de característica es lo que hace tan potente a este tipo de blockchains. Si no conocéis mucho todo este ecosistema, os dejaré esta lista de reproducción sobre finanzas descentralizadas, en donde tenéis tutoriales e información muy detallada sobre su funcionamiento. Bien, así que vamos ya con la primera, que es la blockchain de Solana. Su token nativo es Sol, y lo cierto es que podríamos decir que esta blockchain ya en su momento ha tenido una explosión, por lo tanto dudo que nos estuviésemos adelantando al mercado, pero es necesario nombrarla porque para mí, después de Ethereum y Binance Smart Chain, creo que ahora mismo ocupa el tercer lugar junto con la blockchain de Polygon. Esta blockchain destaca por sus rápidas transacciones, ya que en un segundo se pueden llegar a hacer 65.000 transacciones, y esto si lo comparamos por ejemplo con Ethereum, en donde solo se realizan 20 transacciones por segundo, nos dice mucho del gran potencial de esta blockchain y de que multitud de proyectos podrían seleccionarla para operar en ella, sobre todo proyectos centrados en videojuegos, en casinos, etc., en donde se necesiten miles de interactuaciones por segundo y que se puedan hacer de una manera muy rápida y sobre todo sin coste, ya que las comisiones pagadas en Solana son prácticamente nulas. Ahora mismo el token nativo Sol cotiza a un valor de $35, está en el ranking 13 del top criptomonedas, para que os deis cuenta de lo potente que es esta blockchain, y revisando su gráfica más o menos está siguiendo la tendencia que sigue todo el mercado cripto, en donde ya vimos un bull run durante los primeros meses de 2021 y ahora se está moviendo en forma lateral, igual que están haciendo la mayoría de criptomonedas. En esta foto podemos ver un resumen del ecosistema de Solana, podemos ver cómo tiene multitud de proyectos ya operando dentro de ella y también multitud de plataformas DeFi, podéis verlas todas aquí, en donde podríamos acceder al yield farming y sacar rentabilidad con nuestras criptomonedas. Podríamos decir que el exchange descentralizado principal de Solana es Raydium, en donde si entramos en la sección de farms, aquí podríamos hacer farming con rentabilidades, como veis, bastante decentes, entre un 50 y un 80%. Y para operar en Solana, aquí tendríamos un listado de las wallets que operan dentro de ella, en donde destacan la Solflare y también la wallet Solid, que esta es una extensión que podemos instalar en nuestro navegador y poder interactuar con este tipo de plataformas, al igual que hacemos con MetaMask. Bien, la siguiente blockchain que quería comentar es la de Phantom. Esta también me parece una muy buena blockchain que últimamente está teniendo bastante aceptación y también destaca por sus rápidas transacciones, y también el costo de las fees, o sea de las comisiones, es prácticamente cero. El token nativo es FTM, ahora mismo cotiza a 0,30 céntimos de dólar, y también podemos ver cómo su tendencia es más o menos parecida a la de Solana. Tuvo también ese crecimiento a principios de 2021 y ahora, como veis, parece que estamos en una tendencia bajista, aunque moviéndose bastante lateral.
En Phantom también tenemos multitud de plataformas DeFi para hacer yield farming. Aquí podemos ver en esta foto cómo tiene muchos proyectos ya interactuando con esta blockchain, ya que recientemente SushiSwap y también Curve han empezado a operar dentro de esta blockchain, que son dos protocolos gigantes, y estos son sin duda muy buenas noticias que podrían darle un buen recorrido durante los próximos meses. Y para poder operar aquí también podemos hacerlo a través de MetaMask o de su wallet oficial F-Wallet. Y en MetaMask, como siempre, sería buscar los datos para añadir la red personalizada. Aquí podríamos decir que el DEX principal es SpookySwap, en donde ya podemos hacer intercambios de tokens de esta blockchain, y también podríamos acceder a diferentes farms para hacer yield farming, como veis aquí, con rentabilidades que también son muy interesantes. Al mismo tiempo en Bifi Finance, si no conocéis esta plataforma de Vaults en donde podemos hacer farming de manera automática con interés compuesto automático, aquí arriba a la derecha os dejo un vídeo tutorial. Bien, pues en Bifi Finance tenemos también disponible la blockchain de Phantom y aquí podríamos acceder a multitud de bóvedas, como veis también con rentabilidades muy interesantes. Bien, la siguiente blockchain que quería comentar es Avalanche con el token nativo AVAX que cotiza a $13, está en el ranking 51, por lo tanto también es un token bastante potente y su tendencia más o menos es la misma que ya vimos con las monedas anteriores. En Avalanche también destacan la rapidez de las transacciones con 4.500 transacciones por segundo. Y también podemos acceder a diferentes protocolos de DeFi para hacer farming. Aquí podemos ver un listado de ellos, aunque si bien es cierto esta imagen está un poco desactualizada ya que es de hace 3 meses, pero podemos ver cómo también está disponible en SushiSwap y las wallets compatibles con Avalanche, entre ellas es MetaMask, aunque luego también tenemos que instalarnos una wallet oficial de la blockchain de Avalanche. Y el exchange descentralizado principal de esta blockchain es Pangolin. Aquí lo mismo, podríamos hacer intercambio de tokens de esta blockchain de manera descentralizada y también podríamos añadir liquidez como en todos los otros que mostramos y acceder a pools de farming con rentabilidades, como veis, no muy elevadas en muchas, pero bueno, aquí tenemos alguna con un 143% de rentabilidad. Y al igual que con Phantom, dentro de Bifi Finance también tenemos disponible la blockchain de Avalanche y aquí también tendríamos un listado con diferentes bóvedas para poder hacer farming. Bien, la siguiente blockchain es la de Terra con su token nativo Luna que cotiza a $5,88, está en el ranking 48, por lo tanto también es una blockchain muy potente y esta es un poco distinta a las anteriores que hemos visto, ya que Terra está más centrada en monedas estables y en el e-commerce. Es decir, ellos lo que buscan es cubrirse de la volatilidad de las criptomonedas, ya que si queremos una adopción masiva de las criptomonedas en el mundo de las monedas fiat, lo cierto es que la volatilidad que tienen todas las criptomonedas es una gran barrera para conseguirlo. Sin embargo, Terra se centra más en construir monedas estables que permitan realizar transacciones sin tener que preocuparnos por la volatilidad. De hecho, Terra actualmente tiene una moneda estable que también es de las más potentes, que es UST, y esta es la diferencia en otras monedas estables como puede ser USDT, en que es una moneda estable totalmente descentralizada. Dentro de Terra tenemos dos proyectos que considero que son muy buenos, sobre todo el de Mirror Protocol, en donde se crean activos sintéticos que replican el valor de cualquier activo financiero y podemos ver cómo tienen tokens que replican el valor de ciertas acciones como puede ser Netflix, Tesla, Microsoft, Alibaba, Google, Amazon, Apple. Pero esto es solo un ejemplo, ya que tienen multitud de tokens sintéticos que pueden replicar incluso materias primas o, como os digo, cualquier activo financiero. Lo bueno de esto también es que nosotros podemos hacer farming con este tipo de tokens. Por ejemplo, podríamos acceder a una pool de la acción de Microsoft con moneda estable UST a una rentabilidad del 62%. Por lo tanto, teniendo en cuenta que las acciones no son tan volátiles como las criptomonedas, esto me parece sin duda una opción que es muy interesante. Nosotros si confiamos en cierta acción bursátil, al mismo tiempo que podemos invertir en ella, la podemos emparejar con moneda estable y obtener una rentabilidad. Y otro protocolo muy potente de la blockchain de Terra es el protocolo de Anchor, que básicamente funciona como un protocolo de lending, en donde nosotros podemos prestar y obtener rentabilidad y también poder pedir prestado.
Lo diferencia de otros protocolos de lending en que aquí podemos pedir prestados a tasas fijas, mientras que en otros protocolos parecidos los intereses siempre son variables y el que sea una tasa fija siempre nos da mucha más seguridad. Bien, la siguiente que os quiero comentar es Energy Web Token. El token nativo es EWT a un valor de $7 y lo cierto es que este token se ha comportado bastante peor que los anteriores que hemos visto porque, aunque sí que es cierto que con el bull run de 2021 ha subido, no ha subido tanto en comparación a los anteriores. De todos modos, esta blockchain me parece muy interesante ya que está centrado en el sector energético y sobre todo en las energías renovables, y teniendo en cuenta toda la controversia que se está generando en los últimos meses de que si el minado de Bitcoin es perjudicial para el medio ambiente, ya sabréis todo lo que se ha montado con los comunicados de Elon Musk al respecto. Pues tener este tipo de proyectos que estén centradas en el medio ambiente es para tenerlo en el radar, ya que imaginaos que en algún momento Elon Musk decide hablar sobre esta blockchain o ponerla como una posibilidad de pago en su empresa. Esto por supuesto es una suposición, pero personalmente es un dato a tener muy en cuenta. Dentro de esta blockchain tenemos el exchange descentralizado de Carbon Swap con el token nativo SUSU, y aquí lo mismo, podríamos hacer intercambio de tokens de esta blockchain y también acceder a pools de farming. Bien, y por último os voy a hablar de dos blockchains que todavía no han sido lanzadas y que por lo tanto podrían ser de esas oportunidades que os comentaba en donde podríamos estar adelantándonos al mercado y a una posible explosión. Os recuerdo que lo mismo sucedería con la Oak Exchange y Coin Exchange, si bien es cierto que Oak Exchange ya ha lanzado la mainnet, pero todavía no tenemos ninguna plataforma operativa y Coin Exchange todavía no ha sido lanzada. Por lo tanto, para mí estas dos también podrían ser unas oportunidades como las que os estaba comentando. Pero bueno, la primera que os comento es la KuChain, que va a ser la blockchain del exchange de KuCoin, y aquí podríamos ver algo parecido a Binance Smart Chain, ya que KuCoin es de los exchanges más grandes que hay actualmente en el mundo cripto, y si tiene una buena aceptación, empiezan a entrar nuevos proyectos, empiezan a entrar fondos a ella, podríamos ver unos buenos resultados. El token nativo que se va a utilizar en esta blockchain es el token KCS, actualmente tiene un valor de 8,27 y si revisamos su gráfica vemos como sí que tuvo esta subida en 2021. También fue debido a que durante estas fechas fue cuando realizaron el primer anuncio que tenían en mente sacar esta blockchain, pero ahora ya hemos visto como todo este FOMO ha terminado y en el comunicado oficial de hace unos meses nos dicen que esta blockchain espera ser lanzada en el segundo cuarto de 2021, que de hecho es en donde nos encontramos actualmente. Y como os digo, si lo lanzan en las próximas semanas y vemos una buena aceptación, pues tened en cuenta que este token KCS podría subir. Si queréis ir comprándolo podéis hacerlo a través del exchange de KuCoin, os dejaré un enlace de registro en la descripción de este vídeo, de esa manera también apoyáis al canal y al mismo tiempo si compráis KCS en KuCoin y lo dejáis en el exchange os está generando también una rentabilidad diaria. Y por último también quería hablaros de la blockchain de Arbitrum. Esta va a ser lanzada durante las próximas semanas y está teniendo bastante hype, por lo que debemos estar muy atentos a lo que suceda con esta blockchain, porque ya sabéis que al final las explosiones y los buenos resultados dependen mucho del hype que tengan y de cuánta gente deposite sus fondos en cierta blockchain. Esta de Arbitrum está diseñada para que sea una capa 2 de Ethereum, al igual que vimos por ejemplo en la de Polygon, y como os digo, se está hablando mucho de ella, no quiero entrar mucho en detalle, pero solamente os la muestro para que la tengáis en mente, para que vosotros también la podáis revisar y que cuando llegue el momento, cuando sea lanzada, estemos preparados para ver qué sucede. Así que nada más, este es mi listado personal de las que considero más interesantes. Como siempre os digo, esto no es ningún consejo de inversión, yo solamente os doy información para que vosotros reviséis con calma cada una y si consideráis alguna interesante, por supuesto, hacedmelo saber en los comentarios y la que más comentarios a favor gane, pues será la que decida hacer un próximo vídeo analizándola con calma y analizando diferentes estrategias de farming. Así que nada más, como siempre, si os ha gustado el contenido agradecería debajo vuestros me gustas y nos vemos en próximos vídeos. Un fuerte abrazo a todos. Chao.